es que mi hijo está teniendo muchas peleas en el colegio, la verdad no sé qué le está pasando. Ay, es que la verdad me preocupa mi hijo adolescente. Ahorita siento que esa rebeldía cada vez es más y más complicada manejarla. No sé por qué está pasando eso. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo aprenderemos juntos sobre el efecto de la crianza autoritaria en tus hijos cuando están en la adolescencia. Si deseas aprender mucho más de este tema, suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para tú y yo aprender juntos de esto. ¿Listo? Bueno, me alegra volver a encontrarte aquí porque significa que deseas seguir profundizando sobre los efectos de esa crianza autoritaria cuando se lleva a cabo en los hogares, ¿no? Y si recién ves este video y no sabes de qué te estoy hablando, quiero contarte que este tema lo he estado desarrollando en 2 videos. En el video anterior estuvimos hablando sobre los efectos de esa crianza autoritaria en niños, que aquí puedes verlo para ampliar si tienes un niño en casa. Ahora, si tu hijo es adolescente, este video te será de gran utilidad o está próximo a llegar a la adolescencia. Este video te será de gran utilidad si sientes que en ocasiones caes en automático en esa crianza autoritaria. Entonces quédate porque vamos a aprender mucho. Entonces, en el video anterior hablábamos de esos efectos que tiene la crianza autoritaria en los niños, que alrededor de 5 o 6 tiene, y a partir de ahí, cuando digamos esa crianza autoritaria se sigue presentando y ese hijo se vuelve adolescente, aparece o suceden las cosas que vamos a hablar hoy. Que básicamente quise agruparte en 4 claves importantes que vamos a revisar a continuación. Entonces, clave número 1. Aumenta la conducta violenta, aumenta la conducta de riesgo en tu adolescente. ¿Qué sucede? Digamos que cuando los adolescentes crecen en un hogar donde esa conducta, digamos, violenta, esa crianza autoritaria está cotidianamente en su vida, ¿qué pasa? La crianza autoritaria recuerda que busca controlar, busca eliminar, busca extinguir. ¿A través de qué? De tratos fuertes, de tratos severos, ¿sí? De tratos excesivamente controladores. Y eso lo hace a través de gritos, golpes, amenazas, humillaciones, castigos y diferentes viejas herramientas de crianza que incluso puedes ampliar en Conócelos y Corrígelos, que aquí te comparto esa lista para que amplíes. ¿Qué es importante entonces? Cuando un adolescente crece desde ese lugar en su hogar todo el tiempo, pues ¿qué pasa? Va entonces a normalizar la violencia, porque creo que si en casa se manejan así conmigo, por decirlo de alguna forma, pues así me tengo que manejar yo con los demás para que hagan lo que yo quiero. Y mira lo fuerte de esto, porque en realidad, porque recordemos que en la adolescencia su familia ocupa un segundo plano y comienza a ocupar un plano el ambiente social mucho más importante. Entonces, si cree que la violencia es el camino para interactuar con los demás, pues va a creer que ese es el camino para interactuar con sus pares, compañeros del colegio, amistades, primos, etcétera, ¿sí? Entonces, qué delicado y qué importante es tener esto en cuenta. Y no te sientas mal si al ver esto dices, uy, yo estoy criando desde ese lugar a mi hijo, no quiero que se vuelva así. Es el momento para hacerlo diferente, ¿sí? Entonces, importante tener eso en cuenta. Cambiemos esa culpa por hacernos responsables de la forma en la que criamos a los hijos y comenzar hoy a hacerlo desde un lugar distinto. ¿Listo? Ahora, clave número 2 entonces. Aumenta esa conducta rebelde. Si bien te he dicho en algunas ocasiones que el, la rebeldía, la conducta rebelde es propia de la adolescencia porque están encontrando su identidad, ¿cierto? Y la rebeldía es su forma de decir, no, espere, yo estoy de acuerdo con esto que dijiste, mamá, o estoy parcialmente de acuerdo o no estoy de acuerdo y estos son mis argumentos y los defienden y se apropian de ellos y todo. ¿Qué pasa? Esa rebeldía se exacerba y entonces les cuesta comenzar a aceptar cualquier límite que quieran ponerle cualquier figura de autoridad. Y si tratan de tratar de imponérselo a través de las exigencias, del control, pues ¿qué va a pasar?
Va a decir, ah, ok, quiere hacer lo mismo que hacían o hacen conmigo en casa, no lo voy a permitir. Y ahí es cuando pasa escenas que decimos, no, es que ese adolescente se revela, es grosero, no se deja. ¿Por qué? Porque viene de una data de muchos años en los que antes vivía esa crianza autoritaria ahí. Esa rebeldía le dice, pare, no voy a seguir permitiéndole esto. O castígueme, eso ya no me interesa. Entonces, importante tener eso en cuenta. Ahora, si igualmente esa rebeldía de tu adolescente no se ha exacerbado, pero si te cuesta manejarla, aquí te comparto un video para que amplíes y aquí mucha más información de ese tema. ¿Listo? Ahora, clave número 3 entonces. Dificultad en la solución de conflictos, empatía, generar asertividad. Vamos por partes. Solución de conflictos es que, digamos, en las relaciones sociales vamos a tener siempre diferencias con otras personas, ¿cierto? ¿Y cuánto suceden los conflictos? Cuando tú piensas A, yo pienso B. Y cada quien se enfrasca en su opinión y ahí puede haber un choque de opiniones, ¿no? Hasta ahí, digamos, todo es normal. Pero ¿qué sucede entonces cuando ese adolescente tiene un conflicto y quiere imponer a través de la violencia su opinión a la otra persona? Le va a causar serias implicaciones a nivel escolar, a nivel familiar, a nivel social. ¿Qué pasa cuando entonces, adicionalmente, por esa crianza autoritaria en casa, cree que hay que buscar controlar a los demás? Le va a costar ser empático, que ser empático, recuerda, es conectar con el mundo interior del otro, sea igual, similar o totalmente distinto al mío, sobre su forma de percibir una situación. Que si yo la percibo de forma positiva y tú la percibes de forma negativa, ser empático es yo saber conectar con que tú la percibes de forma negativa y puede que sea distinto a mí, pero lo entiendo y puedo apoyarte en ese momento. Pero a los adolescentes les cuesta ir adquiriendo esa capacidad de ser empáticos precisamente por esa crianza en la que han crecido, ¿sí? Por tanto, también les cuesta expresarse o comunicarse con asertividad, que asertividad es expresarme de la forma más respetuosa posible con los demás. Claramente, si normaliza la violencia, pues no va a saber hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque creció desde el hogar totalmente opuesto. Entonces es importante tener eso en cuenta. Que igual de cómo lograr esa comunicación no violenta con tus hijos, aquí abajo te comparto para que amplíes. Ahora, clave número 4, esa conducta perfeccionista, ¿sí? Digamos, ¿qué pasa? Como crecieron, ¿cierto? Y decíamos que en su infancia crecieron con esa presión excesiva que les causaba sumisión, baja autoestima, frustración, entre otras cosas que puedes ver en ese video, de los efectos de la crianza permisiva de niños. ¿Qué pasa? Eso comienza a volverse una bola de nieve cada vez más grande y en la adolescencia entonces se vuelve esa conducta perfeccionista. ¿En qué sentido? En que como no quiere seguir sufriendo esos tratos excesivamente fuertes y severos que ha sufrido en su infancia, pues tiene una preocupación excesiva por no cometer errores. O si los comete, se los traga, los oculta, los niega, no se los dice a los otros, sino que les dice mentiras, ¿sí? Incluso a nivel académico puede ser muy notorio. Y aquí tengo un ejemplo muy claro. Recuerdo mucho que cuando yo estaba en uno de los últimos años de mi colegio, estudiando, en el penúltimo año, si no estoy mal, recuerdo que había un compañero que, digamos, hacía sus tareas, era muy aplicado y todo, pero hubo un día en el que nos entregaron las notas de un examen que ese día me dejó pensando y todavía lo recuerdo como si hubiera sido ayer, y es que él, digamos que nos calificaban de 0 a 10, donde 10 era la nota, digamos, mejor, y 0 pues la peor. O sea, con números nos calificaban. Y la materia se pasaba mínimo con 7. ¿Y qué sucedió entonces? Él sacó, si no estoy mal, 7, 5, 8. Y vio la nota y de una comenzó a sudar, se comenzó a tensionar su cuerpo, se comenzó a poner nervioso y un poco estresado. Y yo recuerdo que le pregunté, ¿qué te pasa? Dijo, no, saqué 7.5. Yo le dije, sí, pasaste el examen. Y dijo, no, es que no es 10.
Y yo pensé, sí, efectivamente, no es 10, ya vi la nota que tienes, pero aprobaste el examen, entonces, ¿qué pasa? Y no dijo nada, miró al suelo y se puso muy nervioso. Meses después que tuve que hacer un trabajo en grupo con él, fui a su casa y resultó que su papá era excesivamente severo con él, en su forma de hablarle. Hablaba muy fuerte, de una forma muy golpeada. Y sí debo decir que eso me dejó pensando porque yo decía, claro, con razón se vuelve tan perfeccionista con los temas académicos si es que su padre se nota que es excesivamente fuerte con él. Entonces es importante ahí tener eso en cuenta. ¿Listo? Ahora, en conclusión, ¿qué podemos concluir de este tema del efecto de la crianza autoritaria en adolescentes? Es fundamental que si tú deseas que tu hijo no caiga en normalizar la violencia, sea en las palabras, sea en el trato con los demás, sea en sus acciones, sea en la forma en la que maneja las situaciones que le suceden diariamente, sí es importante que seas consciente qué es lo que haces tú al criar a tus hijos que hace que tu hijo tal vez normalice esa violencia, cómo le hablas, ¿no? Cómo actúas con tu hijo, qué le dices, cómo lo tratas. Entonces es importante ahí tener eso en cuenta. Bueno, vamos a hacer ahora la pregunta del mes. Y es que todo este mes tú y yo vamos a reflexionar juntos la siguiente pregunta. Y es, ¿cuál de esas 4 claves que te acabo de mencionar sientes que sucede más frecuentemente en tu adolescente y en realidad te preocupa porque te estás dando cuenta que es por esa crianza autoritaria que nadie te había dicho el impacto que puede causar en tu hijo? Cuéntame aquí abajo en los comentarios y voy a estarte leyendo y te responderé apenas te lea. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Si te gustó, dale manito arriba, comenta, comparte este video con todas las familias que tienen adolescentes en casa para que cada día sean menos adolescentes que sufran estos efectos de esa crianza autoritaria. Recuerda suscribirte a este canal de YouTube y tú y yo nos encontramos en un próximo espacio para seguir conociendo cada día a esos hijos desde el amor, el respeto y la conciencia. Bueno, abrazo enorme. Chao.